Bueno, muy buenos días, esperamos que estén bien en este día de domingo bonito, soleado por ahora. Vamos a esperar qué pasa en las próximas horas, pero bueno, qué delicia estar aquí de nuevo en la Feria del Libro de Bogotá, en nuestra cuarta participación como la editorial Escarabajo, una editorial que ya está cumpliendo este año 19 años, de fundada en el 2006. Vamos a cumplir ya 250 títulos publicados. La editorial nació en el año del 2006 con la intención de publicar jóvenes talentos y aparte nuevos talentos en Colombia. Y bueno, creo que a lo largo de los años, con la fundación de los premios que hemos ido organizando, el premio de novela, los premios abiertos, digamos, a todo el público, pues hemos ido logrando desarrollar ese objetivo que nos habíamos planteado inicialmente y bueno, tenemos aquí a 4 narradores jóvenes importantes de la cuentística colombiana. Ellos son Johan Páez, César Egafurri, Nelson Navarro y Julián Bernal, todos autores de la editorial Escarabajo y algunos de ellos pues con premios encima. Entonces pues qué mejor que sean ellos que nos introduzcan, nos lleven, digamos, por donde los meandros de una conversación sobre la cuentística colombiana nos pueda llevar, que son hacia cualquier lado que vire una conversación entre escritores jóvenes, ¿no? que están permanentemente leyendo, que están permanentemente entrenándose dentro del oficio de la escritura. Entonces, bueno, sin más preámbulos, me presento. Mi nombre es Eduardo Echar Navratilova, el director. Viajé 36 horas desde Olomouc, Moravia, República Checa, donde estoy haciendo un doctorado en literatura y soy profesor del Seminario de Poesía Latinoamericana en la Universidad Palatsky, para venir a asistir a no solamente esta presentación, sino a varias presentaciones que tenemos y varias novedades que tenemos también. De forma, mis queridos escritores que tienen la palabra, no sé quién quiera agarrar el micrófono de primero y empezar, digamos, a generar una aproximación hacia el tema. Nelson, como nadie lo levantó, pues toca lanzar a alguno al agua. Muy buenos días a todos. Primero que todo, agradecerles por su presencia en este espacio, a la editorial Escarabajo y a la Feria del Libro por abrir este espacio de conversación sobre el cuento, un género que personalmente me apasiona mucho, digamos, por todo el trabajo que tiene, que está para mí está muy cercano entre la narrativa y la poesía, porque es contar historia pero la precisión de la palabra. El cuento no te deja tanto espacio como para explorar tantas cosas y tienes que manejar una precisión muy cercana a lo que se maneja en la poesía, que, digamos, qué bonito haber salido de una editorial que tiene su fuerte en la poesía como lo es Escarabajo, con la narrativa, digamos, que es trabajar la palabra, trabajar la minucia y darles las gracias por esta oportunidad. Creo que para comenzar, yo creo que es eso, como cuáles serían las perspectivas que tiene cada uno del cuento. Porque para mí el cuento es como mi género favorito, porque es un reto tremendo todo el tiempo, buscar la precisión de la palabra, la construcción de la historia y el poder mantener siempre en pocas páginas al lector pegado, y que en muchos casos eso hace que el cuento se convierta, en muchos casos puede ser el tipo de literatura que puede competir con tantas distracciones que hay en el día, como redes sociales, las cosas, porque es más fácil sacar el tiempo para un cuento que tomar una novela. Entonces creo que puede ser un género que puede competir con un mundo tan acelerado, con tantas distracciones. Hola, buenos días, espero que estén muy bien. Agradecer a la editorial primeramente por la oportunidad siempre, igual acá presente, desde los comienzos, que no son hace mucho tiempo. El año pasado publiqué el libro con Escarabajo y desde ahí venimos trabajando y viniendo pues, a llevar la palabra y defender, por supuesto, el género del cuento. A propósito de lo que decía, pues, aquí mi colega, creo importante además de eso reconocer que el cuento es una de las manifestaciones literarias que hoy tiene su cenit en Colombia. Lo digo en gran medida porque
lo que marca la tendencia de la novela. Sin embargo, el cuento sigue siendo una forma bella, poética e importante para resaltar muchos aspectos de la realidad que nos circunda. Sin embargo, no hay que ignorar que es un género que se ha dejado de lado, ¿sí? Creo que también es importante, ya que lo podemos plantear, pues preguntarnos por qué sucede ello y asimismo dejar ciertas aproximaciones para lo que vendrá en el futuro. En ese mismo cenit creo que hay que repensarse la forma del cuento. La perspectiva que tengo pues se va un poco yendo hacia allá porque es necesario, no es algo fortuito. De otra forma creo que seguiremos pues pensando en el cuento y como un género secundario y no creo que sea así. Somos nosotros como los portadores de esa labor tan importante que se ha dejado de lado. Quizás ahora en el transcurso del diálogo lo voy a estar explicando, que creo que es lo que quería venir a hablar, pero sí creo fundamentalmente que es un género importante, necesario, no solo en la formación del escritor, sino en toda la trayectoria literaria que ha tenido Colombia. Reconocer aquí los autores, pues se nos iría la lista toda la charla, pero para darle la palabra a mis otros colegas, dejar claro que el género del cuento es una herramienta útil para también confrontarnos con lo que en el futuro pues seremos finalmente, que es un escritor del tiempo completo a la escritura, a las palabras. Es el cuento la primera aproximación a eso. Bueno, pues aprovecho yo, buenos días. Muchas gracias a la editorial por este espacio, a ustedes también por compartir estas elucubraciones que se nos pueden venir sobre el cuento. Pues creo que ustedes ya lo han dicho, ¿no? Como que el cuento es un género que yo considero que está siendo un poco olvidado, pero retomado, ¿no? Como que durante el boom, fue el boom también, ¿no? El hecho de escribir cuentos y de esta brevedad casi que poética y como muy propia que ustedes estaban diciendo para no repetirlo. Pero creo que hay algo interesante en la construcción del cuento que va en paralelo con editoriales como Escarabajo y otras, ¿no? Como todas estas editoriales independientes que están retomando el cuento, ¿no? Entonces yo hoy en día veo el cuento un poco como un subgénero medio político, medio poético que está apareciendo otra vez dentro de la estela pública y de la estela literaria. Que fue un poco como abandonada, como ustedes decían, y que yo no entiendo por qué, ¿no? Porque si nosotros hacemos como un background de toda la literatura latinoamericana y pensamos en Borges, en García Márquez y también en otras autoras que sinceramente son hasta mejores que estos hombres tradicionales, podemos encontrar que hay un gran panorama y que creo que recientemente, y por eso decía de las editoriales independientes y de los premios, algunas autoras también colombianas, ¿no? Pienso en Laura Ortiz y en Sofoco, que fue como, yo creo que fue un libro que hizo que se retomara también dentro de Colombia este subgénero narrativo, y creo que sería interesante, como tú decías, ¿no? Tratar de nosotros y nosotras revisarnos a la luz de todas estas publicaciones, de todas estas voces, cómo poder rescatar todavía más este género, ¿no? Que yo creo que tiene muchas cosas muy buenas y que creo que todavía sigue resistiendo, ¿no? Yo lo veo más como eso, como un género que resiste. Sí, bueno, me sumo a los agradecimientos, Eduardo, Escarabajo, a todos ustedes por venir un domingo a las 10 de la mañana. Yo comparto, pues qué decir de último, es muy difícil, no como he hecho un cuento al final, bueno, de eso también se trata. Yo creo que el cuento no es un género para jóvenes, sino un género pues, para escritores consagrados. Claro, el cuento, uno se aproxima al cuento porque es más breve, en el sentido de que es más corto, y entonces uno escribe un cuento más rápido, pero el cuento tiene, tal vez es de los géneros más difíciles, y creo que lo dicen muchos autores,
muchos escritores, escritoras. Para mí me causa mucha admiración y mucha gracia que el cuento se esté revitalizando tanto, que se esté escribiendo, que la gente esté volviendo a leer, que esté volviendo a creer en los cuentos. Como ya lo decían mis compañeros, esa diversidad de cuentos, cuentos poéticos, cuentos políticos. Sobre todo me llaman la atención dos cosas. La primera, el volcarnos a la localidad, el no tenerle miedo a nombrar los cuentos con nuestras propias palabras, usando nuestra propia oralidad. Eso pues desde luego viene de la tradición oral del cuento, ¿cierto?, alrededor de la Vulgata y todo esto de hace muchos años. Y lo segundo, la experimentación de la forma. Creo que todavía seguimos experimentando, buscándole la comba al palo, como se dice, buscándole formas distintas a los cuentos que puedan ser innovadoras, interesantes, que puedan relacionar de alguna mejor manera el contenido con la forma, con la manera en que es contado, con el estilo, con la estructura, de manera que pues creo que esas son dos perspectivas. Te preguntabas ahorita por las perspectivas, creo que eso podría yo mencionar. Y pues no dejar de decir también que me agrada mucho estar con ustedes aquí, no los conocía, y este es un espacio pues también de reconocimiento de los autores jóvenes, ¿cierto? Y que nos conozcamos, que veamos que hay otros dinosaurios también. Bueno, creo que algo que me pareció bastante interesante de la conversación fue que todos llegamos con un aspecto político del cuento. Que bueno, también el cuento, también esa simplicidad que aparenta tener, porque el cuento tiene como que de pronto aparenta ser simple por la brevedad que habían comentado, se convierte también en un instrumento político, porque en esa brevedad se pueden guardar tantas cosas, tantos detalles, que se guardan tantas claves que pueden ser políticos desde el punto del autor, de empezar a escuchar diferentes voces. Por ejemplo, se hace una antología de cuentos y puedes tener una variedad de personas que están escribiendo diferentes voces, diferentes realidades que te brinda el cuento. Y así también a veces cuentas a través de una narrativa, puedes ir dejando los cabos sueltos para contar. Se ha utilizado para hablar de todos los temas políticos en Latinoamérica. Tú vas lejos, muchos de los cuentos del boom que se hablaron de las diferentes perspectivas. Por lo menos va uno a una escritora colombiana como Marvel Moreno, en los cuentos de ella, y encuentra también esa crítica a la sociedad, a la sociedad barranquillera, el machismo. Entonces termina convirtiéndose en un instrumento político por esa aparente simpleza que de cierta manera evade todos los controles políticos, la censura, y termina convirtiéndose en un instrumento político muy fuerte, y al final termina siendo eso. ¿Qué tenemos que decir los autores jóvenes? Y tenemos que buscar los medios para decirlo, porque ya si tú eres un escritor consagrado, tienes la capacidad de decir lo que sea en una entrevista, una novela, y todos te van a escuchar, mientras que el joven tiene que buscarse muchos espacios para ser publicado, y el cuento nos da esas posibilidades. A partir de algo pequeño, meter esos pensamientos políticos, las posturas que tenemos, y dejarnos ver toda esa gama que hay. Me parece bastante interesante que todos de alguna manera llegáramos con ese lado político que puede llegar a tener el cuento, y que al final termina siendo eso, la literatura como un acto de rebeldía hacia la misma, de cómo se va construyendo una sociedad. Sí, de hecho creo que congeniando en todas las ideas pensaba que igual siempre retornamos a lo que han hecho autores y autoras en el pasado, ¿no? Y es difícil contemplar esos mismos elementos en la actualidad. Creo que pues viéndolo también como un tema de escritor muy nuevo en este sentido, porque solo tengo una obra publicada, el cuento también se deja como un género que se olvida, quizás ignorando todo el potencial que tiene, a propósito de no solo la implicación política, social, cultural, literaria, poética. Pensaba yo que sobre el género más difícil, bueno, yo sigo pensando que es la poesía. Sin embargo, le tengo cierto respeto al cuento
no solo por la forma y el contenido, sino por cómo nos situamos en un mar de miles de cuentos que no solo suceden ahora mismo, sino de años para atrás, pero hace miles de años. O sea, se escribe cuentos desde hace mucho. Por mencionar trayectoria, desde lo ruso a lo norteamericano, yendo hasta Harton. O sea, ¿cuántos autores ahí ya habríamos pasado? Son miles. ¿Cuántos cuentos hay, no? Entonces, poder situarse pues lleva una serie de preguntas que lo estaba también notando, que es lo que cada uno hemos comentado. Y a propósito también de la localidad, pensaba yo cómo entonces en lo contemporáneo, para situarnos, ocurren ciertas, pues yo le diría como tropiezos o cosas que nos hacen dudar un poco, porque realmente escribir cuentos no es sencillo. Creo que es uno de los géneros más difíciles. Pensaba yo, escribiendo una nueva colección de cuentos que estoy haciendo, qué difícil es hacer un cuento cuando uno ya cree haber escrito el mejor cuento. O sea, uno cómo se supera, cómo uno, por ejemplo, lee a personas que toda la vida han hecho cuentos y uno se atreve a hacerlo. Yo me recuerdo mis años en la universidad cuando leía Cortázar y yo decía, no puedo escribir, es imposible, no creo tener las habilidades suficientes para superar un cuento como fácilmente Carta a una señorita en París. O sea, uno, por ejemplo, como no solo un tema de competencias, sino también de qué le aporto yo a la literatura. Entonces también es un reto, y creo que en ese sentido Colombia, por un tema de, pues siento yo que es como de patriotismo revolucionario, como intentar defender las cosas desiguales de Colombia, se han helado otras que también son valiosas de escribir. Lo digo porque me planto también en lo que he escrito, también para la oportunidad de que cuando me lean puedan constatar eso. Me gustó mucho lo de la localidad, porque fácilmente vengo de la localidad de Usme. Lo sencillo sería escribir otra vez de la desigualdad, de la falta de oportunidades, del ñero, y realmente también la literatura colombiana, por un modelo que se ha venido trabajando, se queda ahí. ¿Qué pasaría entonces si cambiamos esa visión, ese paradigma? Pues los libros que quizás tenemos aquí por cada uno de nosotros. Yo creo que es importante, porque en el futuro creo que es necesario no solo seguir defendiendo el género, sino seguir escribiendo en el género. Muchos autores se afincan en la novela y no vuelven a escribir de cuento. Sería interesante ver si Laura Ortiz vuelve a escribir cuento y si mantiene esa carga política social que hizo con Sófocles. Bueno, yo, como para seguir en el tema, pensaba en el origen del cuento latinoamericano, ¿no? Y pensaba en El Matadero, que es un cuento pues muy político, pero que también es de terror, ¿no? Y que si pensamos en el otro, que la tradición gringa pues ya venía siendo terror, ¿no? Poe y Stevenson, pero entonces llega Horacio Quiroga y creo que todo el cuento latinoamericano, creo que el colombiano pues es político y es de terror, ¿no? Porque no hay nada más terrorífico que la propia política que nosotros también tenemos desde tanto tiempo en nuestro país, por ejemplo. Entonces yo creo que este contenido político sí muestra cierto reflejo de las cosas que pueden estar pasando, pero a su vez, si lo pensamos también desde una facción como más fantástica, no tanto por lo ficcional, pues hay como una carga también ahí de estos orígenes, y que pienso pues en Laura Ortiz, pero no sé, también pensando en Virgilio Piñera, lo que él hacía también en Cuba, como que son realidades que me parece que están como muy aunadas, y me gusta mucho el título de una colección de cuentos de Luisa Valenzuela en Chile, que es Aquí pasan cosas raras, ¿no? Y creo que es como un gran título para pensar todas estas cosas que estamos como reflexionando un poco, pero que me parecería que sería bonito como ir un poco más allá, como decía Eduardo al inicio, como también qué leemos, ¿no? ¿Qué son esas cosas que nos hacen detonar estas ideas? Porque pues al menos en mi caso escribir es llevar al límite mis vivencias o las cosas que leo, ¿no? O sea, para mí no existe escritura sin lectura, ¿no? Yo creo
que más allá de si es denuncia, sino todo parte de algo. Y creo que la lectura tiene que ser como ese gran elemento necesario para poder escribir, ¿no? Yo en eso sí soy como súper insistente. Entonces no sé si me salí completamente como de este círculo que estábamos haciendo, pero sí creo que sería bonito también como pensar en esas lecturas y también saber cómo que leemos, ¿no? Porque creo que pues, debemos tener gustos muy diferentes y que eso sería bueno, porque también como que queda aburrido que todos leyéramos lo mismo. Entonces sí, perdón, en el corte por si querías decir algo. Sí, digamos, sobre todo, devolverme como al tema político, pero después seguir con lo que estaba diciendo. Pero me parece que el género del cuento tiene un sentido político en el sentido de que es ambiguo y que presenta, como está basado en implicaciones, que el escritor, digamos que no le deja, o bueno, para mí el buen escritor y los buenos cuentos no dejan todo servido, sino unos silencios en la prosa, silencios en la narrativa. En esta época en la que parece haber verdades tan absolutas, ideológicas, en todo sentido, creo que el cuento tiene esa contracorriente política en el sentido de que evoca la ambigüedad, las aplicaciones, las múltiples interpretaciones, y ese es como también el cuento que más me gusta a mí, ¿cierto? Que me hace jugar con las pistas que me deja el autor. Y esto yo lo puedo leer desde cuentos, no sé, antiguos hasta los que escribimos hoy en día también. Eso me parece una linda manera de conservar la tradición, no hay por qué dejar a un lado esa tradición de las aplicaciones. Y las lecturas que me están llamando la atención, sobre todo lo que acabo de decir, por ejemplo, una autora que es manizaleña como yo, se llama Juanita Encapié, Todas las que somos, editorial Zaino. Ella ahí construye una serie de relatos de las vidas de una serie de mujeres, y cada relato está relacionado desde su corporalidad con un animal y una simbología. Desde luego, como en este sentido de la ambigüedad, de las implicaciones, uno diría que por el nombre ya lo relacionaría estrechamente este libro con algo feminista, y no necesariamente, ¿cierto? Aunque sí hay preguntas de corte feminista dentro de sus cuentos, la intención de ella no es generar, digamos, una proclama o manifiesto a través de la literatura, sino generar preguntas humanas alrededor de la vida de las mujeres y cómo eso se relaciona con la animalidad, con la corporalidad, con la simbología, que creo que también es algo que se está trabajando mucho hoy en día, la relación de cuerpo, animalidad, feminidad. Me quedaré por ahí como también para mencionar algunos referentes. Bueno, mis lecturas actuales, bueno, yo tengo algo particular y es que a mí me gusta abocar autores. Digamos, tomo autor y me gusta en lo posible leer su obra completa si me llama la atención. Entre los más recientes que tengo que he hecho como tratado de agotarlo, está en 2 días, estuve leyendo La maravillosa vida de Oscar Guau, estuve leyendo parte de su cuentística, he estado como en eso, digamos. Ahorita hay ocasiones en que no se consigue tan fácil los libros, digamos, que ya había sacado hace tiempo, ando como en ese proceso. Y recientemente leyendo a Bolaño, 2666, toda la obra cuentística, pero siempre mantengo lecturas en paralelo de poesía, entonces volviendo a autoras como Neira del Mar, Pizarnik. Entonces me gusta mantener una lectura siempre, las 2 lecturas al tiempo, algo de narrativa y algo de poesía, porque a veces siento como que la narrativa, sea cuento o novela, digamos, las historias, listo, tienen como algo más allá, pero a veces necesito como la frescura de la poesía para el alma. Entonces, más que todo como uniforme leer. Tengo algo de poesía al lado y también tengo algo de narrativa.
Y pues hablando acá de los colombianos, digamos, ya de las lecturas a las que siempre vuelvo de autores colombianos, vuelvo siempre a las lecturas de Andrés Mauricio Muñoz. Por ejemplo, en la parte cuentística me gusta revisarlo siempre, la cotidianidad. Y bueno, ahorita se habló de lo político, pero uno lee un cuento de Andrés Mauricio Muñoz que es sobre la cotidianidad y tú te das cuenta que hay otras formas, otras maneras de explorar. Y pues ahí también hablando de esos disparadores, también esa cotidianidad de cada uno que termina convirtiéndose en esas múltiples voces, para mí son disparadores. Por ejemplo, el libro mío se llama Todas mis luciérnagas muertas, y uno de los disparadores de uno de los cuentos que se llama Instrucciones para sobrevivir en los domingos. Un día que estaba con unos amigos, un domingo escuchando música, y dije, no, pongamos música porque eso es lo que nos salva. Entonces ahí fue como un disparador de llevarlo, buscar una situación, construir el cuento alrededor de eso, de cómo la música nos salva, cómo hay cosas que hacemos para salvarnos nosotros mismos, como esa huida que tenemos de nuestra propia soledad. Entonces termina siendo como eso, esas diferentes búsquedas, esa cotidianidad. Al menos yo la llevo al extremo, yo soy muy pesimista y como que pasan cosas y digo, ¿y qué pasaría así? Pero pues nunca me voy por el lado optimista, sino por el lado más bien trágico, y lo llevo como a ese extremo, y se notan los cuentos míos que tiendo a llevarlos mucho hacia unas situaciones que terminan siendo bastante crudas para ellos. Pero bueno, le pasó fue al personaje del cuento y yo estoy bien, pero fueron esas situaciones llevadas al extremo. Solamente que hay otros, por ejemplo, que sí, y eso terminan siendo muy cercanos a la realidad, porque no hay manera de llevar a la realidad una situación mucho peor, porque, por ejemplo, cuando yo era niño, yo soy de un pueblo que se llama Estrella Cesar, un pueblo golpeado por la violencia, y no sé qué puede ser peor que tú duermas todas las noches con el miedo de que te tumben la puerta para sacarte, para matarte. Entonces ahí terminan siendo diferentes cotidianidades, y eso es lo que también termina construyendo las diferentes voces. No solamente decir, no, es que en Colombia solamente se hace el cuento político buscando, no, es que son realidades. Pues mi realidad es esa. Yo voy a contarte eso porque mi realidad no es decir, no, es que de niño no era que vamos a ir los domingos al cine, ¿no? Mi realidad puede ser que el domingo me levantaba y decían que habían matado a alguien. Entonces son diferentes realidades que terminan construyendo una diversidad, y tal vez el cuento colombiano termina yéndose hacia ese lado, de que termina tomando esas partes políticas, porque es que no hay otra realidad. Si hubieran otras realidades, de pronto, si nosotros pudiéramos salir en las mañanas y trotar tranquilamente en el campo sin ningún temor, pues que de pronto tú terminas inventándote monstruos, pero el problema es que los propios monstruos somos nosotros. Estaba pensando que quizás me corrigió con la pregunta, porque lo más necesario en un escritor de cuentos es que lea también cuentos, ¿no? Yo estoy una temporada larga leyendo novela, de vez en cuando leo cuentos, pero no es como algo constante, porque pues ya lo notarán ustedes, hay mucho que leer, cada día salen miles de cosas, pero cuando aparecen nuevas propuestas pues intento tener, pero no es como una constante. Estoy con una serie de novelas, por mencionar, lo pensé, no quiero verme jactancioso, yo no leí para eso, pero pensaba en el Ulises. El Ulises creo que es una forma muy importante de cómo se lleva una narración, innovando en la forma, cada frase, cada párrafo, cada capítulo. Menciono esto porque algo que me quedó mucho de la trayectoria norteamericana, en la cual estoy muy adscrito, es que ellos unen la fórmula de la novela y el cuento en uno mismo, pero en el cuento. Digamos que aquí en la novela de Ulises sería el contrario, se utiliza la fórmula de la novela y el cuento, pero utilizando más el cuento. De ahí los recursos literarios para la descripción, el diálogo, la expresión. Y pues a propósito de eso, dije, bueno, como no he leído, voy a irme un poco preparado, y me puse ayer a leer unos cuentos de, no sé si lo conocen, Negro tal vez, es un libro que he visto que está como un poco popular, que todo el mundo referenciándolo, como que léanlo, y pues me di la tarea de leer algunos cuentos, Attila Vélez, húngaro, y de terror, a propósito, de ese terror casi al estilo Mariana Enríquez, que no es un terror, digamos, de sino de lo viscoso, lo repelente, lo está ahí pero se nos ha olvidado, por ejemplo, que da miedo, los espectros, los demonios, nosotros mismos,
las tradiciones, etcétera, etcétera. Eso por un lado, que ya enfocándolo pues a nuestra labor, creo que nos recuerda la virtud de no temerle tanto a las objeciones y a los como requerimientos que hay para escribir. En el cuento se le han puesto muchos requerimientos actualmente, que la extensión, que las palabras, que la calidad, que lo que podemos decir, lo que no, que por ejemplo me gustó también lo del silencio, porque siento lo que también en el cuento, si tuviéramos más libertad, más amor, no tendríamos tanto miedo a decir lo que quisiéramos en el cuento. Ahora es un poco cuestionante, creo más que la novela, porque en la novela tenemos una posibilidad de explicar por qué estamos haciendo todo, ¿no? En el cuento es solo la acción y tenemos que jugárnosla toda que al lector le guste o no. Ahora no es tan sencillo hacer un cuento, digamos, como le estaba pensando con Atila, que tenga implicaciones, por mencionar, solo sociales. Es un poco complicado, pero pues un poco frente a ello, pensando también en la cuentística en general, es difícil también hablar de un panorama contemporáneo porque así como nosotros somos críticos, son críticos o nosotros también somos críticos, ¿no? Creo que nos volvemos un poco críticos en el arte de leer, porque no cualquier cuento nos pasa. También lo digo por el tema de recomendar. También la gente creo que uno cree que uno como lee tiene que recomendar, y es difícil, por ejemplo, decir no, lea tal libro de cuentos, no sé qué. En ese sentido, pues creo que es innegable la labor de las escritoras latinoamericanas actualmente, que va, por ejemplo, por nombrar mucho Mariana Enríquez. Creo que aquí tendríamos que tenerlo en cuenta, porque creo que hemos leído algún cuento y decimos no, o sea, no es lo que queremos, pero sí nos gustaría llegar a un punto así como Samantha Schweblin, o sea, algo así, que es como llevar cosas así, cuestiones políticas, sociales, de identidad, etcétera, etcétera, en un cuento bien creado. Bueno, yo pues muchos de lo que ustedes han dicho también lo quería decir de otros autores y autoras, y quería dejar como una pregunta también. Parezco más como el moderador, pero es que han dicho cosas que me parecen interesantes. Entonces, así como muy rápido, sobre la animalidad, hay una autora del Salvador que me gusta mucho, que es Claudia Hernández, y que tiene un cuento que se llama De Fronteras, donde también está todo esto de la animalidad, la brevedad, de lo que ustedes también decían. Pues la literatura escrita por mujeres latinoamericanas contemporáneas, me parece que hay una cosa maravillosa, como Samantha Schweblin o María Fernanda Ampuero, que también tienen cosas así de horror puro y muy buenas. Mónica Ojeda, que también tiene cosas interesantes, y ya no tan terroríficas como Nona Fernández, que creo que es una gran autora chilena. Y hay un cuento que se parece mucho a lo que decías de un autor guatemalteco que es Eduardo Halfon, que se llama Sobrevivir los domingos, que es muy buen cuento. El Fondo de Cultura sacó un chiquito de esos baratos, entonces si lo encuentras yo creo que te va a gustar, porque también es sobre la música y pues justo cómo se sobrevivía un domingo, muy puntualmente. Y bueno, sí, podríamos seguir recomendando mil cosas, pero tú decías que el cuento es muy difícil, y creo que sería bueno como terminar, porque el tiempo igual también pasa volando. ¿Cuál es esa dificultad, ¿no?, que tiene el cuento cuando nosotros nos sentamos a escribir? Y pensaba mucho para responderla, como para no corchar y dejar, botarles la papa caliente y escuchar y esperar para yo después tener ideas. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Ricardo Piglia, ¿no?, que yo creo que también es importante dentro de su legado teórico sobre el cuento, y es esta de la doble historia, ¿no?, que yo creo que todo cuento narra dos historias, y creo que estoy de acuerdo con él lo analiza desde Borges, pero yo creo que hasta si uno piensa en Caperucita Roja hay dos historias, ¿no?, la de Caperucita llevándole la comida a la abuela, pero también es la historia del lobo, de ese deseo de comerse a Caperucita. Y ahí me pienso también en los cuentos de Pilar Quintana, de Caperucita se come al lobo. Y creo que la dificultad del cuento es la brevedad, pero también como esa poca palabra que se necesita para contar estas dos historias. Y como decía Cortázar, y ahí sí es como muy aburrido uno ponerse muy canónico acá hablando de autores, porque uno siempre termina hablando de ellos por más de que uno no quiera.
pues eso de ganarle al lector por nocaut es como lo que me parece lo más difícil, ¿no? Lo que él decía de llegar a ese final y acabar con el lector con toda esta expectativa que tenía y no sé, cambiar ese final y que quede uno así como choqueado y noqueado. Creo que eso es como lo más difícil, ¿no? Desde mi punto de vista. También, por ejemplo, el poco uso de personajes, ¿no? Como que también hay que saber elaborar muy bien quiénes están participando ahí. Y vuelvo un poco a esta señora Claudia Hernández de El Salvador, que ella hace todo como muy en la indeterminación, y creo que es algo que a mí me ha servido también mucho pensar mi escritura, y es como que no haya nombres ni haya espacios, sino que todo puede ser en cualquier parte, y creo que eso también a veces es interesante, como reflexionar cómo podemos pensar nuestros cuentos en cualquier lugar, ¿no? Y creo que eso también le da un carácter significativo a la escritura. Eso sería por mi lado. Terminamos, muchas gracias. Sí, no, pues yo es que concuerdo con todo. Diría que la dificultad radica en cómo uno es cortasariano sin volverse un discípulo dogmático, ¿cierto? Entonces, no sé, la dificultad mía radica en que si busco como ese toque que le genere como una sensación, una emoción, una risa, una alegría, una chispa de miedo al lector, pero tampoco quiero quedar como una copia de los cuentos son una esfera, una circunferencia en la que siempre nada puede sobrar y no sé qué. Entonces uno siempre está como a un paso del lugar común, como decía Borges del barroco, a un paso de la caricatura. Siempre uno está ahí a un paso como de embarrarla, de decir, no, estoy como copiando. Entonces esa es la mayor dificultad para mí. Lo otro que decías de la fantasía y el terror, a mí me interesan siempre y cuando me muestren la condición humana, ¿cierto? No la fantasía por la fantasía, ni el terror por el terror, que es totalmente aceptable si a alguien le gusta así. Me gusta más es que me muestren. Por eso es que me parece interesante que se relacione con la política, porque la política es cuando el ser humano se muestra, digamos, en sus formas más naturales, ¿cierto? Tanto en lo beneplácito, digamos, como también en las partes negativas. Y ese juego me interesa mucho, y no sé qué tiene el cuento que permite jugar ahí, jugar en el terreno de la fantasía, el terror, y muchas veces de ladito, muchas veces así tangencialmente. Creo que esos también son los cuentos. Lo mismo sucede, los mejores cuentos, lo mismo sucede con la ciencia ficción. Y para mencionar otra escritora, ya hemos mencionado muchas, hablamos de nueva cuentística colombiana, diría también una escritora paisa, Lina María Parra. Ella ha escrito cuento y novela, también juega un poco con esto de la brujería, ¿no? Y de las distintas perspectivas del puerto y todo esto. Creo que en ella también podemos encontrar ese otro conocimiento que es la magia, y que entra en el terreno de lo fantástico, en el que el cuento también es muy fértil. Bueno, para mí la parte más complicada del cuento es primero mantener esa simpleza aparente, porque el cuento, digamos, tiene que parecer simple, pero esa doble historia que mencionabas de tratar de mantenerla siempre compleja. Entonces, por lo menos yo soy de los que, listo, estoy en esta situación, yo antes de sentarme a escribir el cuento, yo también pienso en esa segunda historia, en esa otra carga, y cómo dejarla suelta solamente con detalles, como pinceladas, como ese fondo borroso que está ahí atrás, pero que si tú te pones con cuidado empiezas a identificar eso. Entonces, a mí, de las cosas más complicadas es listo, porque llega el disparador y es cómo empiezo a construir ese fondo que está allá, que saberlo identificar para también saber qué trazos debo mandar de ese fondo que debe ser medio borroso, pero que tiene que saberse identificar un poco, que si haces una lectura tú puedes identificarlo, pero sin que se robe la atención. Entonces, para mí es como empezar primero como identificar esos elementos,
ya luego escribirlo y ya la parte mucho más compleja es la parte para mí de finalizar el cuento, no de finalizarlo del orden narrativo, sino el terminarlo, es decir, ya está listo el cuento, porque puedo pasar mucho tiempo con un cuento, digamos, el libro de cuentos que lo saqué ya hace casi 2 años y fue un libro de cuentos que yo demoré 5 años escribiéndolo porque siempre volví a los cuentos y creo que si vuelvo ahora, vuelvo y los corrijo y encuentro nuevas cosas y para mí eso es lo más complicado, de poder soltarlo porque siento como que encuentro la palabra más precisa, tengo nuevas lecturas, una evolución, entonces aprender a soltar el cuento y decir que está bien, porque digamos en la novela, hablamos de que la novela a veces te deja como ese espacio, ok, me puedo ir por este lado, no importa, este elemento o este personaje que sobra al final, pues no pasa nada, pero entretuvo y mantuvo al lector. En el cuento no tienes esa licencia. Entonces, como, espérate, esta palabra si es la precisa, si expresa esto, tratar de releerlo, también con las diversas personalidades que habitan dentro de uno, porque no es el mismo Nelson que está escribiendo en la mañana, el Nelson que lo va a revisar en la tarde después de una reunión, después del día del trabajo, o el que va y lo lee después de un sábado que está descansando, o el que va después de una lectura que lo transformó. Entonces tratar de encontrar esa comunión entre todas como esas diferentes personalidades que habitan en uno por los diferentes momentos que tiene y que todas se sientan contentas con ese resultado. Creo que es lo más complejo para mí, como decir, como este cuento va a satisfacer todas esas fases mías o todos esos momentos míos cuando lo lea. Entonces como que al final termino siendo como condescendiente conmigo, como no puedo escribir algo mejor, al menos sabes que entregaste lo mejor que puedes dar a este momento, pero toca seguir trabajando para escribir algo mejor en lo que viene, porque si no, creo que nunca hubiese terminado ni el primer cuento porque estaría todavía corrigiendo. Para ser conciso, pensaba que lo más difícil son los títulos. Escribir títulos es muy difícil, no mentira, pero sí es difícil escribir títulos para un buen cuento, funciona mucho. Recordaba una frase en una canción de Alcohólicos, el inicio de Normal dice, me gusta, que se refiere como, perdón, lo cito, dice así, que se traguen todo, o sea, como que no teman a leer un cuento, por ejemplo, de más de 10 páginas, porque la gente ya ve un cuento y eso es muchas páginas. Lo veía con este autor, pensaba que eso es lo más difícil, cómo mantener esa tensión, todos esos juegos literarios, toda esa poesía que a veces está, esa historia en más palabras para que el lector se quede y me pida más, que no se canse, por ejemplo, de leer. Ocurría que cuando hice el libro, digamos, la meta importante fue que el lector al menos, porque pues siempre hay detractores, se queden con un cuento al menos. No debemos de negar que a veces leemos libros de cuentos y ninguno nos gusta, y uno se siente como incluso por el dinero. Eso, que el lector, todas las historias les guste, creo que sería el reto más grande que tengo para los próximos libros, que el lector diga, wow, quiero más, escriba más cuentos, necesito más. Eso creo que es lo más difícil como eso. Por lo demás, no sé si todavía hay tiempo para... Así sería, no sé si era una pregunta rápida del público o algo. Yo solo quería decir algo, y acá de pronto habrá muchos pero que esto me alegra que no ha aparecido García Márquez en ninguna de estas. Casi lo digo, casi. No, porque digo que siempre termina siendo todo, ¿no? Que el realismo mágico, ¿no? Y siempre dicen que es que la literatura contemporánea suele ser como huérfana de esta figura innecesaria de este padre, y creo que es evidente que no, pero eso me parece que... Para ir rápido, pero es porque es Gabo. Creo que es importante, es que Gabo era un gran maestro del cuento, sabe muy bien, en el prólogo de los 12 cuentos peregrinos lo dice así, sin aspavientos, el cuento fragua no fragua. No, total. Y algo que decías, más que el título, la primera frase. Yo creo que esa es la más difícil, ¿no? Porque si la primera frase no aguanta, uno dice, como que uno queda medio perdido, ¿no? Obvio que el título también llama mucho la atención, pero eso era algo en un libro de entrevistas a Paul Auster, que él decía que lo más importante es la primera oración, porque es de ahí de donde uno ya empieza a coquetearle al lector y trata de ver de qué manera pueden empezar o qué expectativas tener frente a lo que van a leer, ¿no? Y creo que él hacía referencia a la novela, pero creo que también en el cuento pues funciona muy bien. No sé si quedan 4.
De pronto mencionar dónde se pueden conseguir nuestros libros, no sé, eso sería bueno también. La gente. Creo que Eduardo lo va a hacer, creo que. Bueno, pues muchísimas gracias por ese conversatorio tan interesante. Yo creo que pues era lo que habíamos dicho, nos llevó a distintos lugares y podríamos quedarnos filosofando acerca del cuento aquí durante mucho tiempo, muchas cosas por rescatar. El tema del lugar es muy importante, el tema del lugar determina, así como el tema de las circunstancias nos determinan también, sobre todo lo que escribimos, ¿cierto? Decía Nelson pues que vivió en este lugar terrible, en donde uno no sabe si cualquier noche van a venir a tumbarle la puerta y a sacarlo a culatazos o dejarlo ahí estampillado. Y me llevaba a pensar, digamos, en la República Checa, ¿cierto? En donde allá uno sí puede salir con tranquilidad, una caminata por el campo, la campiña checa, hasta ves venados, ves liebres, etcétera, etcétera, con toda la tranquilidad del mundo. Y bueno, por supuesto lo que se escribe allá, por lo menos dentro de este tiempo, que es un tiempo de paz, entre comillas, porque vivo a 3 horas de Ucrania, en tren, en carro a 2, y que es un territorio pues muy dolido por las guerras. De hecho, pues mis abuelos estuvieron en la Primera Guerra Mundial en las trincheras y mi abuelo estuvo en la resistencia checa. Es un tiempo, es una campiña de paz, linda, etc. Entonces, cómo las circunstancias van moldeando lo que escribimos, cómo nuestros tiempos van moldeando, etcétera, etcétera. Un montón de temas muy interesantes. Y bueno, yo también de verdad celebraba que no había salido Gabo hasta que vos lo nombraste y salió. Y afortunadamente nos lo trajiste de regreso. Yo soy total detractor de García Márquez y no me interesa lo que la gente diga de mí al ser un detractor. Creo que sí, que hay que irlo dejando atrás en realidad, si bien aprenderle pues lo que nos pudo dejar, pero irnos desgavizando. Ya creo que es el tiempo de irnos desgavizando. Las nuevas voces de la literatura colombiana son estas, entre otras. No me acuerdo cuál de los 4 mencionó que algunas de las nuevas voces escribían incluso cuentos y libros más interesantes que grandes voces reputadas, etcétera, publicadas por las editoriales multinacionales, etcétera. Estoy totalmente de acuerdo. Les hago una pequeña infidencia. Ahorita se está fallando el segundo premio del libro de cuentos sub-35 R.H. Moreno Durán de la editorial Escarabajo, y hay un par de jurados, y eso que no he hablado con el tercero, que no saben a quién elegir. Nosotros hicimos, digamos, una lectura, una revisión, digamos, preliminar de los libros que llegaron a la semifinal, y hay unos cuentos increíbles ahí. Entonces, y de todos modos pues nos seguimos ahogando, pues como lo dijeron, en tantos libros por leer y tantos libros por escribir, ¿no? Porque a nosotros como autores también nos toca escoger qué cuentos vamos a contar, porque no tenemos todo el día para estar escribiendo. Si lo tuviéramos sería genial, pero desafortunadamente nos toca hacer elecciones también de escribo este cuento o escribo este otro, o a veces el impulso natural te lleva a escribir un cuento y no otro, etcétera. Pero bueno, el hecho es que agradecerles muchísimo. Acá tenemos pues De Noche a Luna los Huesos de Julián Bernal, que de hecho estamos trabajando ya, está en imprenta una segunda edición. Acá está Fin de Fiesta de Cesare Cafurri, y acá está En el borde del fin del mundo de Johan Mauricio Páez. Entonces la invitación es primero a ustedes, agradecerles muchísimo que hayan madrugado, que nos hayan abierto, digamos, la garganta, porque es la primera presentación de esta Filbo, cosa que es pues, muy importante, es la que abre, digamos, en términos de la editorial Escarabajo, nuestro itinerario, nuestra parrilla de publicaciones.
Y pues aparte, ¿no? Qué alegría tenerlos de verdad acá. Julián viajó desde Manizales para estar. Nelson pues vive en Bogotá siendo un autor pues del César, como él lo dijo, y bueno, lo lindo es que tenemos un catálogo lleno de escritores de todos lados de Colombia. Tenemos escritores afros, tenemos escritores indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de verdad, este sigue siendo un llamado, como siempre, a que esta editorial es puertas abiertas, de verdad, a los talentos que nos quieran escribir y que quieran darnos a leer sus manuscritos. La respuesta ahí es: todos los libros que nos llegan a la editorial Escarabajo se les hace una revisión. Ahora, esa revisión, y pues podrán crucificarme también por decir esto, puede no pasar del primer párrafo, pero se le hizo una revisión al libro. Desafortunadamente el libro no te invitó a leer el segundo párrafo, no te invitó a leer la primera página, etcétera, etcétera, porque, por ejemplo, cuando nos llegan los libros de autores que salen publicados, son unos libros que se les ve que han sido trabajados durante 5 años, que hay un proceso de lectura detrás de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mis queridos, muchas gracias. Los despedimos a ustedes aquí en el Facebook Live que estamos haciendo también. Despedimos a quien nos pueda estar viendo este domingo por la mañana, y bueno, la invitación es que compren los libros, que apoyen, digamos, a la editorial y a los autores, no solamente acá, sino están en venta en las librerías del país, etcétera, etcétera. Bueno, feliz día para todos.